En febrero de 2022 se abrió a público en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México la exposición Viajeros Alemanes en México, 1925-1945, una antropología de fotografías y relatos. La muestra forma parte del proyecto Representación de México en obras historiográficas, periodísticas, relatos de viaje y obras de ficción de autores germanoparlantes entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y su recepción coordinado por el Dr. Bernd Hausberger del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. La exposición reúne imágenes de libros de algunos autores alemanes que viajaron en México entre 1920 y 1945. Betraben, Emil Landenberger, Marianne West, Alfons Goldschmidt, Colin Ross, Joseph Maria Frank, Joachim Ruckheimer, Karl Sapper, Adolf Reichwein y Karl Reiche incluimos en esta exposición. Esta presentación de fotografías forma parte de un proyecto que se llama Representación de México en publicaciones alemanas y germanoparlantes en general en la entreguerra, es decir, inclusive las dos guerras mundiales, es decir, entre 1914 y 1945. Este proyecto, que goza del apoyo de CONACYT ya desde hace más de 2 años, confronta dos territorios que bastante heterogéneos en un momento especial de su historia. Por un lado, México, que está en la reconstrucción postrevolucionaria, y por otro lado, Alemania y Austria, sobre todo, que después de la derrota en la Primera Guerra Mundial igualmente intentan reconstruirse y encontrar una nueva identidad. Por otro lado, al mismo tiempo, son dos territorios muy heterogéneos. Por un lado, otra vez está México, que desde la época prehispánica con las culturas indígenas y el México moderno de la postrevolución. Y por otro lado, están los observadores alemanes y austríacos en parte, que también cubren un espectro muy amplio y heterogéneo entre judíos, nazis, comunistas, liberales, oportunistas, y todos esos escriben desde sus específicos puntos de vista México. El proyecto quiere analizar y presentar por un lado las representaciones que esos observadores hacen de México, que les importa, que destacan, que olvidan. Y por otro lado, también quiere ver qué funciona el imaginario y la representación de México que están creando en su propio contexto europeo, político también, ideológico en parte. Y el proyecto sobre todo se centra en publicaciones, es decir, en textos escritos, pero estas publicaciones tienen ilustraciones, fotografías sobre todo, y las doctoras Emma Julieta Barreiro y Eugenia Macías en su participación al proyecto se están especializando justamente en esas fotografías que aquí se presentan. En esta exposición organizamos los materiales fotográficos estableciendo redes de imágenes por líneas temáticas. Entonces planteamos fotografías que relacionan la arqueología con la naturaleza, otras imágenes que representan la mirada del fotógrafo sobre los paisajes. Hay también sobre asentamientos humanos y cómo intervienen los entornos. También hay fotografías de costumbrismo que retratan a personas en sus oficios con sus accesorios, haciendo sus actividades. Hay también materiales sobre las propias encuadernaciones de muchos de los libros de estos artistas viajeros que reinterpretan a México a través de rasgos de estos libros. Hay también retratos donde vemos a sujetos no solo indígenas y rurales, sino también a personas que viven en las urbes que estaban en crecimiento en ese entonces en el país. Por otra parte, intentamos también potencializar las relaciones sociales que se manifiestan en la propia visualidad de los materiales fotográficos, los rasgos
de manejo del oficio en planos, en focos, en encuadres, dan cuenta también de relaciones sociales y de dinámicas de trabajo y de vinculación con los contextos que quedaron reflejadas en los materiales fotográficos. Las encuadernaciones de las publicaciones también expresan en sus rasgos estructurales, materiales y ornamentales la fascinación ante hallazgos en los recorridos de los viajeros, recursos, territorios, el pasado indígena y los pobladores. En las imágenes de sitios prehispánicos, la vinculación entre naturaleza y arqueología se articula orgánicamente, como vegetación que cubría las edificaciones o la que está circundante a los espacios arquitectónicos. En el grupo de obras sobre la mirada de lo natural se activa otra dimensión que contrasta lo sublime con la escala humana y las múltiples formas de lo vivo. Las imágenes de asentamientos humanos, sean en ciudades, áreas rurales o zonas de tránsito entre unas y otras, o detalles de infraestructura, materializan maneras diversas en que comunidades y grupos sociales intervienen en los entornos. Se incluyeron también escenas costumbristas que dan cuenta de la diversidad de oficios, herramientas y saberes con los que los habitantes desempeñan sus trabajos con fines de comercio, obras públicas e industriales o exploración de recursos. También se encontraron retratos donde las personas esperan la toma fotográfica o son sorprendidas por esta y muestran rasgos en torno a sus identidades y actividades, su vida en la urbe, una festividad o van de viaje en algún paraje. El último grupo de imágenes invita a reflexionar sobre patrimonios diversos, urbanos y rurales, edificaciones e infraestructura prehispánica, virreinal o del siglo XIX. El diálogo visual y textual que encontramos en estos libros nos ha dado también la oportunidad de explorar cómo estos viajeros se deslumbraban, criticaban o soñaban con México. Es muy interesante ver también, son paratextos que interactúan con el discurso en el libro, en los diferentes libros que tenemos, pero a la vez también es una forma de crear ese sonido que no escuchamos, pero que a través del diálogo de la imagen y el texto podemos imaginar. Hay tres tipos de diálogo visual aquí. A veces nada más son pies de foto que están comentando la foto, no, nada más que lejanamente tiene que ver con la parte del discurso donde está inserta la fotografía. A veces tienen historias, o sea, están relacionadas directamente con una narrativa, ya sea de ficción o documental del libro. Y a veces es nada más para que el lector se sitúe geográficamente o históricamente dentro del discurso de nuestros autores. Pero ese diálogo también nos abre una puerta muy grande para nosotros como investigadores, lectores, los que recibimos la obra ahora,
tengamos esa posibilidad de explorar ese mundo de recepción que le ofrecían a su público germanoparlante, ¿sí? Cómo había toda esta industria, que era una industria de la fotografía también, y cómo a través de la forma en que están insertas estas fotos en los libros, nos da cuenta de todo un mundo editorial también, de circulación de textos.